reflexión, nuestra predicación se llama ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Por favor, voltea allí con si tienes a alguien a un lado y vamos a entender al final por qué. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí, hay muchas formas en las que nos podemos ayudar. Voy a estar hablando acerca de el cristianismo práctico, la vida en Dios en la práctica basado en Gálatas capítulo 6 y voy a estar leyendo los versículos del 1 al 5, creo que es la traducción lenguaje actual. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, dice otra versión, si llega a caer en pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Dice otra versión, restáurenlo. Tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si alguien se cree demasiado importante para ayudar a otro, se engaña a sí mismo. No es tan importante, está hablando de la forma en la que nos levantamos unos a otros, la actitud correcta que debemos de tener. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Cada uno lleve su propia carga. Ok. ¿A qué se está refiriendo aquí la Escritura? Mire, el pecado es una realidad en la vida de todos. Dice, si alguno llega a caer en pecado, si en algún momento el pecado llega a dominar a alguien, y entonces da la primera indicación, restáurale. Dice, no te voltees, no seas apático, no hagas como que no le ves, como que no es tu función o tu trabajo. Dios está respondiendo a la pregunta que a través de toda la Escritura hay diferentes formas de respuesta. ¿Usted recuerda en el libro de Génesis cuando Dios se acerca con Caín y le pregunta ¿en dónde está tu hermano Abel? Y él contesta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿yo tengo que andar detrás de él y cuidarlo? Bueno, la Biblia está contestando, ¿qué crees? Sí somos guarda el uno del otro. En pocas palabras, Dios nos dice, te debe de importar la vida de tu hermano que se sienta a un lado, te debe de importar la vida de otro creyente. Nos debemos importar unos por otros. Es lo que la Escritura está señalando. Sin excepción, todos, sin excepción, todos llegamos a pecar. Si alguno de nosotros dijera, no, yo nunca peco, entonces la Biblia dice que hacemos a Dios mentiroso, ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, hace una buena cantidad de años, teníamos poco tiempo de casados, y entonces mi esposo y yo somos totalmente diferentes. Por eso es que vivimos juntos, estamos juntos y nos casamos. Súper diferentes. Yo puedo ser expresiva, me encanta estar con la gente, no importa si nunca en mi vida le he visto, pero somos distintos. Y entonces yo recuerdo cuando llegamos a vivir a la ciudad de Gómez Palacio, no conocía a nadie, no hablaba con nadie en todo el santo día. Saraí tenía aproximadamente 2 añitos, y entonces el trabajo allá me desquiciaba, porque estábamos acostumbrados a tener un trabajo en donde era en la Ciudad de México, un tiempo completo, él iba a comer y se acabó. Pero llegamos a una ciudad en donde sales a comer y luego regresas a trabajar y luego no te vuelvo a ver. Y luego era tan larga la distancia, al principio no tenía forma de trasladarse y entonces no regresaba y no nos veíamos. Y yo todo el santo día estaba con una bebé de 2 años, todo el día, sin conocer a nadie, sin tener un solo vecino. Nos fuimos a vivir a un lugar en donde mis compañeros lo único que escuchaba eran unos chivos atrás de la casa en unos sembradíos de alfalfa y no había un ser humano allí cerca. Así que muy rápido la desesperación y la frustración hizo presa de mí. Y yo recuerdo que un día le dije a Sergio, es que si tú fueras más sociable yo tendría amigos. Es que si tú no tenemos amigos y no tenemos conocidos y no tengo quién sabe qué, porque tú, pero eso es falso.
¿Qué culpa tiene de que yo no tuviera la iniciativa para hacer conexión con otra gente? De que yo no desarrollara la capacidad para convivir con otros. De que no soltara mi pasividad y comenzara a tomar decisiones. ¿Se da cuenta? Es tan fácil voltearnos y culpar a alguien más de lo que nos está pasando. Es tan fácil echarle la culpa a otros. Todos pecamos. Y yo puedo hacer una larga lista de muchos pecados personales. Entonces, la Biblia está diciendo, oye, si detectas, si ves, si otro creyente está escribiendo a la iglesia, no lo está escribiendo a gente que no es cristiana, te escribe a ti, me escribe a mí. Si tú te das cuenta, si tú detectas que un creyente está en pecado, ¿cuál es nuestro gran problema? Nuestro concepto de pecado. Y entonces hay dos cosas, solamente dos cosas que vamos a ver. La primera cosa que Dios está diciendo en su palabra, restáuralo. La palabra restaurar era un término médico, significaba a propósito de la quebradura o de la fractura. Cuando un hueso estaba dislocado o quebrado, era volverlo a colocar o ayudarlo a que se restableciera de tal manera que quedara nuevamente en un orden correcto. Eso es restaurar. Y Dios nos está diciendo, restáurense unos a otros. Miren, juguetear con el pecado, ignorarlo bajo el disfraz de un amor entre comillas, o simplemente hacer como que no estamos viendo nada, lo único que produce en la iglesia o en la vida de otro creyente, del creyente que lo está haciendo, es una fachada de hipocresía espiritual. Es una debilidad espiritual que concluye, como la Escritura dijera, en muerte. Entonces, la iglesia, amados, la iglesia trabaja el asunto del pecado entre sus filas. No lo ignoramos, no señalamos, no lo divulgamos y tampoco desechamos a nadie. Al contrario, la Biblia nos está diciendo qué hacer. En una actitud de profunda humildad y de gran amor unos por otros, Dios está diciendo, restáurense, levántense, hablen el asunto, no lo evadan. En identidad, somos una comunidad de creyentes, de discípulos de Dios, que con todo el corazón nos amamos unos a otros al punto, no solamente de servirnos, y ahorita vamos a estar hablando de eso, pero de que nos importe o me importe lo que te está pasando. Con mi esposo tengo muchos pactos, y uno de esos es, yo le digo, por favor, cuando esté haciendo algo mal, no me lo toleres, no hagas como que no lo estoy haciendo. No lo ignores, no lo minimices, porque es pecado. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿por qué nos vamos a estar engañando? ¿Es tan fácil autoengañarnos o nada más a mí me pasa? ¿Es tan fácil estar suponiendo que todo está bien en nuestra vida cuando no es cierto que todo está bien? Por eso es que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuál es el efecto del pecado? El pecado inhibe la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Es decir, el pecado hace que disminuya totalmente el amor, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la fe, la humildad, el dominio propio. Hace que prácticamente no se manifieste en nuestra vida. Sí está el Espíritu Santo, pero lo entristecemos a tal punto cuando hay pecado que entonces no se manifiesta fuertemente el fruto de su Espíritu. Pero además, cuando nosotros toleramos el pecado en nuestra vida, nuestros propios dones no pueden ser usados en todo su potencial y con toda su plenitud. Y por otro lado, sí deshonramos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de guardar la unidad
y el cuidado de unos por otros. Perdemos además el deseo y el enfoque de la segunda venida de Cristo. Nos comenzamos a enfocar tanto en lo temporal, únicamente en este tiempo, que perdemos de vista que fuimos creados por Dios para la eternidad. Dejamos de anhelar que Jesús venga y comenzamos a girar alrededor únicamente de nuestras problemáticas o de las situaciones temporales. Eso es el efecto del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Y está hablando aquí Gálatas acerca de, no solamente es un pecado ocasional, pero estamos hablando de pecados continuos. Esos que ya no nos damos cuenta y se han convertido en nuestra vida en un estilo de vida. Miren, nosotros algunas veces decimos, bueno, pecado, sí, situaciones de inmoralidad, fornicación, adulterio, pecados grotescos, robo, fraude, sí, bueno, eso sí es gran pecado. Pero ¿qué tal cuando le permitimos a nuestra mente revolcarse en el victimismo una y otra vez? Y nuestros pensamientos están allí, girando una y otra vez. Y se vuelve un estilo de vida y no nos damos cuenta que estamos atrapados viviendo de esa manera. Un día, 2 días, un mes, años. O por ejemplo, cuando le permitimos a nuestra mente estar recreando momentos de injusticia que se transforma en amargura y en dolor en el alma. Y allí los tenemos. Y hasta buscamos la manera, otra vez, de volver a tener el recuerdo para volver a pensar que tenemos el argumento que nos hace o que nos permite sentir lo que estamos sintiendo. Y han pasado tal vez hasta años, pero no lo estamos considerando como un pecado en nuestra vida. Sí, sí lo es. Lo estamos albergando y lo tenemos allí. ¿O qué tal, por ejemplo, cuando nos damos el espacio para convivir con aquellas compañías que sabemos de antemano que no vamos a poder resistir, o decisiones, jugueteando con ciertas decisiones o tentaciones que sabemos que no vamos a poder resistir y que al final vamos a terminar atrapados? ¿Firmo o no firmo? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Lo necesito o no lo necesito? Bueno, y estamos jugando. Bueno, 5 pesitos, 10 pesitos, 30 pesitos. Y junta todos los pesitos y ya te quedaste sin pesitos en la quincena y sin pesitos en el mes. Pero se vuelve un hábito. Una vez, otra vez, y no nos damos cuenta en qué momento tenemos ya un estilo de vida de endeudamiento, cuando jamás ha sido ni el propósito ni el plan de Dios. ¿O qué tal, por ejemplo, cuando ya hasta nos acostumbramos a ser imprudentes? Estaba conversando hace unos días con una amiga, realmente es una persona a quien yo amo muchísimo, y me dice, oye, ¿sabes? Nunca había pensado en el pecado desde ese punto de vista. Dice, mi hijito llegó a casa y me dice, mami, vamos a hacer intercambio X día. No, olvídalo, no vas a participar, porque yo me preocupo de que siempre tengas un buen regalo y te regalan puros mugreros. Así que no vas a participar. Ándale, mami, es un niño. Ándale, mami, es un niño de primaria. Total, después de mucho, convence a mami. El famoso día del intercambio, están allí todos los papás, porque hacen un evento en un gran auditorio. Y cuando hacen el intercambio, ya cada quien está recogiendo a sus pequeños, desde el fondo del auditorio, con una voz de trompeta, él le dice, mami, mira mi regalo. No es lo que tú dijiste. Tú dijiste que me iban a regalar un mugrero y mira qué bonito está. Y la mamá así como que, este no es mi hijo, no lo conozco, quién sabe quién será. Imprudentes,
mejor ya nos acostumbramos. Tal vez ya lo hicimos una vez, 2, 3, 4, 5, la lengua se nos suelta, se nos va de más y nos parece que es normal, pero eso no es normal. Claro que no es normal. ¿Qué necesitamos? Rogarle al Señor, como dijera el salmista, el Salmo 18, enciendes una lámpara frente a mí e iluminas mis tinieblas. Ilumina lo que tengo oscuro en mi cabeza y no me doy cuenta. Y yo juro y aseguro que es correcto, que es normal, que a lo mejor otros sí están viendo, pero ¿qué crees? Dios nos está diciendo, no seas indiferente. Acércate con tu hermano. Y te dices, no, claro que va a decir que qué me importa. Pero la Escritura está diciendo que nos interesemos unos por otros, que nos amemos unos a otros de esta manera. ¿Por qué? Porque la prioridad primera de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, no de una localidad, no de un lugarcito. La prioridad más importante en la iglesia para Dios se llama santidad. Es la santidad. Entonces, ¿cómo es que esto puede hacerse? Dios está diciendo, restáurense unos a otros. Pero ¿quién restaura? ¿Quién lo hace? ¿Y cómo lo hacemos? Lo acabamos de leer. Ustedes que son espirituales. ¿Quién es una persona espiritual? No nos compliquemos. Por favor, no se imagine que es alguien que camina así como que levitando y luego que casi susurra con la voz. Gente mística rara, que viste raro. No. Espirituales manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Eso es ser espiritual. Está lleno del Espíritu de Dios, por lo tanto, en su vida práctica y cotidiana, se manifiesta el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, manifiesta en su estilo de vida. Esa es una persona espiritual. Y entonces la Escritura está diciendo, ¿sabe? Esa es una frase que vamos a ver muchas veces, unos a otros, ámense unos a otros, tolérense unos a otros, perdónense unos a otros, lleven las cargas, lo acabamos de leer, los unos de los otros, sobrellévense, anímense unos a otros. Entonces, tantas veces unos a otros, pues es porque a Dios le importa mucho y quiere que nosotros lo practiquemos. Y entonces cuando escuchamos todo esto podemos pensar, bueno, no califico, esto no es para mí. Yo no voy a andarle diciendo a alguien que tiene un asunto de pecado porque no soy tan espiritual y mejor se lo dejo al pastor. Él sí califica, yo no califico. No, Dios está diciendo, a ver, entonces crece. ¿Vas a ser bebé toda la vida? ¿Vas a usar pañal espiritual toda la vida? ¿O cómo? Dios nos está retando a través de esta parte de la Escritura. En la medida en que tenemos el conocimiento correcto, la doctrina correcta, podemos tener la práctica correcta en la vida diaria. Y el Señor nos dice, no corazón, sí calificas. Tú tienes mi espíritu. Si tú y yo hemos creído en el Señor Jesucristo, en ese mismo instante llegó el Espíritu de Dios a nuestra vida. Selló con su presencia nuestro corazón, nos llena. Y lo que Dios está buscando es que cada día seamos más llenos de su Espíritu. ¿Cómo que más llenos? Sí, que tengamos la disposición de rendir nuestra vida a Dios en las áreas que detectamos que necesitamos de Él. Cuando tú y yo se lo rendimos a Dios, entonces el Espíritu Santo toma un lugar más grande y más fuerte en nosotros. Vamos siendo cada vez más y más y más llenos y vamos manifestando esa llenura. ¿Cómo lo hacemos? Lo acabamos de leer. Con humildad.
con humildad y ternura, no en una actitud de orgullosa superioridad. Mire, no existe una sola persona que pueda decir o argumentar que tiene superioridad moral o espiritual en todo. O sea, porque dice la Escritura que no hay nadie, absolutamente nadie, que en algún momento no peque. Pero está hablando de la actitud correcta del corazón para reconocer cuando nos hemos equivocado y llevarlo a Dios y nos perdone. Entonces está diciendo, con humildad. ¿Recuerda a nuestro Señor Jesucristo? Cuando sacan a aquella mujer, Él está enseñando un día en medio de una multitud y hay un grupo de hombres que quiere encontrar la forma de acusar a Jesús. Así que lo más probable, dicen los estudiosos y eruditos, es que hayan tramado toda esta situación para poder tomar a una mujer en pleno acto de adulterio y la sacan a la calle. Ella no les importaba en lo más mínimo, no les interesaba restaurar su vida, no les interesaba ayudarla a que dejara un estilo de vida. Únicamente querían de alguna forma atrapar a Jesús y poderlo culpar de algo. Pero a Jesús le interesaba ella, le importaba ella, no le importaba quedar bien, no le importaba lo que el resto pensara, le importaba el corazón y la eternidad de esa mujer. Por eso sus benditas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más. En ese ni yo te condeno lo ligo con lo que dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15. Dice, hablando precisamente de este punto, cuando alguien esté en pecado, no lo tengas por enemigo, llámale la atención como lo harías con un hermano. No lo tengas por enemigo, no lo tengas por enemigo. No somos enemigos unos de otros, somos hermanos, vamos a compartir la eternidad. Sí es real que pertenecemos a la familia de Dios y es real que debemos interesarnos unos por otros. Número 1, la Biblia está diciendo restaura, restaura. Número 2, está diciendo sostener. No solamente lo levantes y lo pongas de pie, pero ahora ayúdale a caminar, sosténlo hasta que sea lo suficientemente fuerte y pueda caminar. ¿Cómo sostenemos a otra persona? ¿De qué está hablando? Necesitamos amigos de madurez espiritual. ¿Para qué nos vamos a juntar solamente con aquellas personas que sabemos que nos van a dar la palmadita aun cuando estamos mal? Eso no nos ayuda en nada. Por eso es que dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Es decir, prefiero que en el momento voy a llorar, me va a doler, a lo mejor hasta me voy a enojar, pero realmente lo que me estás diciendo va a sanar mi alma y me va a poner de pie en la vida. No vamos a solapar, pero lo mismo es con el cónyuge, con los hijos, con la familia, pero con la familia de la fe es igual. Es lo que el Señor está diciendo. Crezcan al siguiente nivel. No estemos en un nivel o en un punto, ven, ayúdame, ven y mírame, anímame, aliéntame, dame, visítame. Todo es para acá, todo es para acá. El nivel al que Dios nos está empujando es, ahora saca los ojos de tu propia persona y ponlo en otros. Dejemos de girar alrededor solamente de nosotros. Todo es para mí. Incluso escuche algunas veces nuestras propias oraciones. ¿Por quién pedimos?
Qué bueno que podamos orar por nuestros hijos, por mi esposo, por mi esposa, por el trabajo, pero ¿no hay alguien más después de nuestra casa? ¿No hay alguien más después de salir la puerta? Claro que hay alguien más. ¿No, acaso no estamos aquí domingo tras domingo y cada uno de nosotros representa una familia completa? Es interesarnos e importarnos. Cuando la Biblia está diciendo, sobrelleven las cargas, lleven las cargas los unos de los otros. ¿Cuál carga? Parece una contradicción, porque el versículo 5 de Gálatas, del capítulo 6 que leímos, ahora dice, cada uno lleve su propia carga. A ver, ¿cómo? Espérame. ¿O llevo mi carga o llevo la de otro? ¿Cómo? ¿Ah? Está hablando de dos términos diferentes, de dos conceptos diferentes. El primero, cuando dice sobrelleven las cargas los unos de los otros, es mi hermano está pasando por un momento tan difícil que solo no puede. Un momento emocional, un momento económico, un momento espiritual, un momento relacional, un momento familiar, no lo sé, pero está teniendo un tiempo tan complicado que solo no puede. Y por favor entendamos, ninguno es adivino. ¿Yo cómo voy a saber si estás pasando un tiempo complicado? Si no dices nada. Eso también es parte de la arrogancia. ¿Cómo vamos a desatar la empatía del otro lado si ignora? Necesitamos expresar, necesitamos hablar. Para podernos ayudar, necesitamos comunicarnos, abrirnos. Y no significa que, bueno, qué padre, porque aquí me van a resolver la vida, entonces ahí les dejo mi costal y me voy. No, no está hablando de eso. Sobrelleven las cargas, voy a meter el hombro, voy a meter mi hombro debajo de tu brazo, o tal vez voy a meter mi mano alrededor de tu cintura y te voy a ayudar en esta etapa y en este tiempo. Y lo cierto es que hay muchas formas de ayudarnos. Tan solo, ¿qué tal, por ejemplo, cuando solamente le decimos a alguien, ay, voy a orar por ti, y luego se nos olvida? Pero le dijimos, voy a orar por ti. Pero no es verdad, no es cierto. Entonces no se lo diga. Mejor hágalo en ese momento. Oro contigo en este instante, aunque me tarde un minuto, medio minuto, no importa. Porque cuando tú oras por una persona, implica que al menos escuchaste qué es lo que está viviendo. Le diste tiempo, le diste la importancia que esa persona le está dando a su propia situación. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y cuando está diciendo, cada uno cargue, dice una versión, con su propia responsabilidad o lleve su propia carga, cada vez que lo lea allí, imagínese una mochila. Cada uno cargue su propia mochila. Es decir, hay decisiones que yo no voy a poder tomar por ti. Hay decisiones que nunca, ni de broma, nadie, ni mi marido, va a poder tomar por mí, porque son decisiones personales. Eso es su propia carga. Pero cuando haya cargas tan pesadas de llevar, entonces nosotros necesitamos unos con otros. Cuando el apóstol Pablo en algún momento dice que recibió un gran consuelo y un gran alivio cuando Tito fue a verles. Fue y lo vio. Él era un hombre fuerte espiritualmente. Él era un hombre que buscaba a Dios. Y sin embargo, hay momentos en que todos necesitamos que alguien más lleve la carga conmigo. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de muchos ejemplos. ¿Usted recuerda la vida de David? Él necesitó un amigo, necesitó a Natán el profeta para que le ayudara a abrir sus propios ojos y a darse cuenta de su propia necesidad. Algunas veces veremos nuestra necesidad y buscaremos la ayuda. Otras veces tal vez no veamos, pero igual necesitamos la ayuda. ¿Sabe? La Biblia dice un proverbio, cuando el justo bendice
a la ciudad prospera. No seamos indiferentes. ¿Cómo podemos sobrellevar la carga de nuestra comunidad como ciudadanos? ¿Cómo podemos sobrellevar la carga de nuestros vecinos si a veces ni siquiera los saludamos? Si no sabemos cómo se llaman. Si no desarrollamos gran relación unos con otros. Cuando el justo bendice la ciudad prospera, está diciendo la Escritura. Entonces, Dios nos llama a hacer bendición, pero cuando el malvado se manifiesta o cuando su boca se abre, en la ciudad hay desgracia. Nosotros podemos bendecir nuestro entorno, podemos bendecir la iglesia, podemos bendecir. Hay una historia, muchas historias en la Biblia me impresionan, pero específicamente la parte en donde David, con su ejército, va y libera a una ciudad que se llama Keila, que se llamó Keila. Keila estaba siendo atacada fuertemente por sus enemigos. La habían sitiado, la habían invadido, estaban saqueándolo todo, estaban tomando a sus niños, a sus mujeres. Y entonces a David le importó lo que esa parte de su nación estaba viviendo. Después de todo, aun cuando lo habían rechazado, era el tiempo en el que estaba huyendo. Ellos eran judíos como él, eran su pueblo, eran su nación, era su gente. Así que toma a su ejército de 600 hombres y va y libera a Keila. Están allí unos días, todo está tranquilo, todo está bien, hasta que mientras él está orando, Dios le muestra, detrás de ti viene Saúl. Consulta a Dios y nuevamente él pregunta, Saúl, ¿va a venir y atacará la ciudad por causa mía? Y Dios le dice, sí, sí lo va a hacer. Y entonces hace una pregunta que no siempre nos gusta hacer. Dios, ¿ellos me van a entregar en manos de mis enemigos? Y Dios le dice, sí, sí. En pocas palabras es así, tú y yo le decimos, ¿me van a decepcionar? ¿Van a ser injustos conmigo? ¿Me van a traicionar? ¿Van a ser? Y Dios dijera, ¿qué crees? Sí. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Cuando ellos hicieron esto, David lo que hace es tener una actitud comprensiva. Simplemente abandona la ciudad, pero nosotros necesitamos tener la enseñanza atrás. ¿De qué estamos hablando? De ingratitud, de ingratitud. Debemos practicar la gratitud. Cuando la Biblia está diciendo sobrelleven la carga, por favor, no solamente está hablando de pecados grotescos, está hablando de necesidades que podemos ver unos con otros y necesitamos ayudarnos unos a otros. Sobrelleven la carga, yo los aterrizo. Cuando vas y ves a tus padres, ¿son viejos? No importa si sean viejos o jóvenes. ¿Les haces cuenta en tu cabeza y en tu mente de todas las cosas que hicieron mal? Y no importa cuántos años tengamos tú y yo. ¿Los buscas? ¿Los abrazas? ¿Los besas? ¿Los buscas o nada más vas a ver qué obtienes? Vamos a ver qué obtenemos. La Biblia está hablando de gratitud. Seamos gente agradecida, agradecida. La Escritura dice que tengamos en alta estima a aquellos que nos enseñan. ¿Tienes idea de cuántas horas puede pasar el pastor estudiando para prepararse, para enseñar, para dar un consejo, para estar allí, para orar día tras día por la carga de una congregación completa? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Lo califico cada domingo? ¿Lo evalúo cada domingo? ¿O realmente mi corazón está allí? Señor, quiero. Es más, yo los llevo a otro punto. Si habláramos de compromiso, por favor, quiero que lo pienses. Son el tipo de preguntas que me hago, ¿eh? Yo me las hago a mí, y con frecuencia y con regularidad.
porque es bueno que aprendamos a autoevaluarnos, a autoconocernos. Si de tu compromiso o si de mi compromiso dependiera que cada domingo se llevara a cabo la reunión en tu congregación local, por favor piénsalo un momento, ¿habría reunión cada domingo? Si de tu puntualidad dependiera que la reunión comenzara a tiempo, domingo tras domingo, yo me lo pregunto primero a mí y ahora te lo pregunto a ti, ¿podríamos iniciar la reunión? ¿De qué está hablando el Señor? Sé que no siempre la palabra es rica, dulce, deliciosa y apapachadora, pero es, aunque no lo creas, es una palabra de ánimo. Les dije a los muchachos, quiero compartir una palabra de ánimo y tú puedes decir gracias. Una palabra de ánimo porque empuja a crecer, nos avienta, nos impulsa a dejar de mirar solo hacia adentro y a comenzar a ver por los demás. ¿Cómo puedo sobrellevar la carga de mi hermano si nada más veo para acá? ¿Cómo puedo ver la necesidad de mi ciudad, de mis autoridades, si nada más vemos hacia acá? ¿Cómo podemos darnos cuenta si en el transcurso de la semana algún creyente que se reúne conmigo los domingos estaba batallando para comer? Si termina la reunión y salimos disparados y ni siquiera me siento para saber, ¿está todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo te está yendo? ¿Te puedo ayudar en algo? Así se llama el título de la prédica. ¿Te ayudo? ¿Hay algo en lo que te puedo ayudar? ¿Todo está bien en casa? Pero si nosotros no hacemos ese tipo de preguntas, si no nos interesamos en ese punto, espérese, deténgase por favor, porque entonces no estamos cumpliendo la ley de Cristo. Lo acabamos de leer, Gálatas capítulo 6. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál ley? ¿De qué está hablando? La ley de amarnos a profundidad unos por otros. Quiero leer Ezequiel capítulo 34, versículo 15. Ezequiel 34, 15. Miren lo que Dios dice a través del profeta. Yo mismo cuidaré a mis ovejas, buscaré a la perdida, iré por la descarriada, cuidaré de la herida y fortaleceré a la enferma. Les leo la Reina Valera contemporánea. Devolveré al redil a las que perdieron el camino. Les vendaré las patas a las lastimadas. Fortaleceré a las débiles. Seré justo con mis ovejas, pero eliminaré a las ovejas gordas y rechonchas. ¿Gordas y rechonchas? A ver, piénsalo un momento. ¿De qué forma nos ponemos gordos y rechonchos? Cuando solamente comemos, nos crece la cabeza, tenemos mucho conocimiento, escuchamos mucho, pero no usamos las calorías que estamos consumiendo. Gordas y rechonchas. Se llama rebeldía sorda. ¿Cómo que rebeldía sorda? Sí, leo lo que dice Deuteronomio 32, 14, que es hablando acerca del mismo tema, dice la Nueva Traducción Viviente. Les dio de comer del mejor trigo, les dio de beber del mejor vino, pero mi pueblo engordó y se volvió rebelde, aumentó de peso, se puso gordo y relleno y abandonó al Dios de su salvación yendo tras otros dioses. ¿Cuáles dioses? Yo. Mi bienestar, todo para mí, todo conmigo. Pero el Señor está diciendo, mi amor, no te quiero ni gordo, ni gorda, ni rechoncha. No gordos, no rechonchos. Dios dice, quiero que lo que escuches lo pongas en práctica. Mire, yo bendigo a Dios por la vida de todas aquellas personas que a lo largo de los años
ha usado y usó mucho en mi formación. Hubo tiempos, sobre todo en mi adolescencia, en mi juventud temprana, en donde humanamente hablando yo les puedo hablar de razones de sobra para tener un enojo interno y una agresión impresionante contra todo y contra todos. Y eso llevándome a tomar muy malas decisiones. Pero bendigo a Dios por aquellos que voltearon, me vieron y vieron lo que yo misma no podía ver. Yo recuerdo mucho en una ocasión, en una reunión en un domingo. O sea, solamente Dios sabe cómo estaba yo sentada allí en medio de situaciones súper complicadas, súper complicadas. Tenía 17 años y sobre mis hombros el peso de mantener a una familia, estudiar y trabajar. O sea, era toda una madeja el asunto, muy complicado, con situaciones difíciles, realmente difíciles en la Ciudad de México. Hermanas menores que yo, mi mamá, sin un apoyo de ningún lado, por ninguna parte. Y yo recuerdo que habíamos tenido algún roce, ya ni siquiera me acuerdo qué fue lo que sucedió. Y recuerdo que alguien se levanta a finalizar de una reunión y me dice, Dios no quiere nada contigo. Algo seguramente yo hice o vi mal a alguien, no lo sé. Es lo más seguro que yo haya volteado a ver a alguien feo, seguramente, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo mandamos a esa persona? Increíble. Bendigo a Dios por la vida de una pareja que en algún momento comenzó a invertir. Comenzó a invertir para enseñarme, para amarme, pero no solamente eso. Llegó el momento en que al ver que probablemente yo no avanzaba mucho, no lo sé, me llevó a vivir a su casa, a su casa. Y entonces mientras vivía en su casa por primera vez en mi vida, por primera vez, yo dije, algún día yo quiero tener un matrimonio como ellos. No tenía ningún modelo, ejemplo, parámetro de comparación de lo que era un matrimonio sano, estable, lleno de la presencia de Dios. Con ellos lo aprendí. Cuando comencé a escuchar una y otra vez lo que Dios había puesto en mí y que yo no lo veía por ningún lado, por ningún lado. Volteaba, me veía y todo lo veía espantosamente mal. Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Sé que por la gracia de Dios y por la intervención de Dios, soy el resultado de muchos que me han amado. Y Dios nos llama exactamente a eso, a interesarnos, a importarnos unos por otros, no a que engordemos y nos pongamos como ovejitas gordas, rechonchas. Todo para acá, todo para mí. Quiero llevarlos e ir concluyendo con lo que dice Isaías capítulo 35. Dios, hablando a través del profeta Isaías, les recuerda del reino venidero y les dice, se alegrará el desierto y el sequedal y verán la gloria de Dios. Por lo tanto, fortalezcan las manos débiles y afirmen las rodillas temblorosas. Díganles a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios viene con retribución divina a salvarlos. ¿Por qué las manos cansadas? ¿Por qué las rodillas temblorosas? En una carrera, porque a final de cuentas esa es la vida cristiana, no corremos 100 metros, no corremos 100 metros, esto va a durar toda la vida. Y entonces Dios está diciendo, vamos, no te canses, no te des por vencido, no te rindas, no se cansen de hacer el bien, dice la Escritura. No te canses, hija, no te canses, hijo. Esto es continuar de pie. Y cuando nos veamos que alguno está caído, está cansado, se ha descarriado, se atoró por algo en el camino, no lo señales, no lo critiques, no lo divulgues. Regrésate, levántalo, restáuralo, camina con él un tramo, afírmalo hasta que pueda seguir caminando solo o sola. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso significa llevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué dice las manos
débiles, las rodillas temblorosas. Alguien que corre con la brazada va impulsando la zancada de sus pies. Y cuando se ha cansado, lo primero que se cansa son los brazos. Y comienzan a temblar las rodillas. Por eso, ¿qué es lo que el Señor hace? Nos dice, enfócate en el reino venidero. Enfócate en lo que te espera. ¿Recuerda? Hebreos 12, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, entonces afirmó su rostro y fue a la cruz y sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? ¿Qué le esperaba? ¿En qué puso su mirada? No solamente en obedecer al Padre y concluir lo que había venido a hacer, pero ¿cuál era esa parte de ese gozo? Te vio a ti, me vio a mí. ¡Qué increíble! Soportó la cruz porque en su mente estaba tu imagen y estaba mi imagen. En su mente estábamos nosotros. Eso es extraordinario. Soportó la cruz, soportó el sufrimiento por el gozo que le esperaba. Cuando tú y yo nos sintamos cansados, entonces recordemos lo que la Escritura está diciendo. Afirmen las rodillas temblorosas. No des marcha atrás. El mismo Espíritu Santo que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la cruz es el mismo Espíritu Santo que está en ti y que está en mí. Así que esta es una buena frase para que apliquemos esta semana. ¿Te ayudo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Y entonces podemos comenzar en casa. Mi amor, ¿te ayudo? En una de esas vas a escuchar un gran sí. ¿Qué crees? Sí, por favor, límpiale aquí, bárrele allá, ordénale acá. La gotera tiene 4 años, el garage tiene como 10 años sucio. ¿Te ayudo? ¿Mi vida, te ayudo? Si pudieras, por favor, cuando te dirijas a mí, no hablarme en tal tono. ¿Te ayudo? Si, por favor, cuando me veas triste, cuando me veas, pudieras orar solamente conmigo. No te imaginas, cuando me veas esa cara significa que me siento, pero dilo, porque no podemos adivinar. ¿Te ayudo? Hijo, ¿te ayudo? Sí, mamá, necesito que entiendas algunas partes de mi vida. Mamá, ¿te ayudo? Papá, ¿te ayudo? Sí, hijo, hay algunos temas que me encantaría abordar contigo, pero se me hace tan difícil hablarlo. Pastor, ¿te ayudo? Pastor, ¿necesitas mi compromiso? Hermano, ¿te ayudo? ¿Todo está bien en tu casa? ¿Hay algo en lo que de verdad yo pueda ayudarte esta semana? ¿De qué manera nosotros podemos poner en práctica esto? Concluyo con una historia que probablemente ustedes han escuchado, pero me gusta porque creo que refleja mucho esto. Y es acerca de un arzobispo en la Edad Media, el arzobispo de Canterbury. Cuando él era un hombre que usaba capa tras capa de ropa en Inglaterra. Y la última capa de su ropa era de lana muy gruesa, como su túnica. En algún momento, en su habitación, simplemente él muere. Se ignora, la historia no lo dice, si él le da un infarto, un derrame, quién sabe, y además no sé si esos términos existían. El asunto es que él muere. Sus sirvientes escuchan el golpe seco, porque él cae, y entonces van rápidamente para ver qué está pasando. Va el médico, lo revisa, se dan cuenta que está muerto. En el momento en que el cuerpo comienza a enfriarse, que no pasa mucho, dejan a sus sirvientes allí para que puedan desvestirlo, poner las ropas apropiadas, embalsamar y hacer todo lo necesario. Ni siquiera pudieron hacerlo, porque en el instante mismo en que el cuerpo comenzó a enfriarse, comenzaron a salir de su ropa miles y miles de piojos. Del tejido grueso de su ropa salían miles de piojos. Era una cosa impresionante. Claro que no se querían acercar.
yo no sé, yo me conozco a mí y algunas cosas no me conozco. Por eso me encanta Romanos capítulo 8, versículo 26, cuando dice: en nuestra debilidad no sabemos qué pedir. Y hay ocasiones en que le he dicho al Padre y al Espíritu Santo: ¿sabes, Espíritu Santo? Ve hasta las profundidades de mi Padre y trae eso que necesito, que ni siquiera le puedo pedir porque ignoro que lo necesito. Pero tú sabes qué es lo que necesito. Entonces tráelo a mi vida. Porque de repente me doy cuenta que los piojos caen. Pequeños o grandes, poquitos o muchos. Aquí es a lo que Dios nos está retando. No, ni miles ni tantitos. Bueno, yo poquitos. Imagínate que pudiéramos decir: bueno, yo no tengo tantos como fulanito. O yo no tengo... No. Ni poquitos ni nada. Absolutamente nada. Dios nos quiere limpios. A Dios le importa la santidad y le importa mucho. Ámense unos a otros. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Anímense unos a otros. ¿Alguien le puedes llevar de comer esta semana? Pregunta. ¿Alguien necesita tu apoyo y tu ayuda? Pregunta. ¿Te ayudo? ¿De qué forma te ayudo? ¿Te puedo ayudar? Nosotros llegamos y encontramos el lugar limpio y las sillas están acomodadas, pero alguien lo está haciendo. ¿Te ayudo? ¿Puedo ser parte de? ¿De qué manera podemos ser parte de? Involúcrate. El reino de los cielos se hace fuerza. Dios tiene mucho en San Luis para alcanzar, pero el evangelismo más efectivo no es salirnos y andar tocando a las puertas y andarle dando a la gente un papelito. En realidad el evangelismo más efectivo es tu vida y mi vida. Es cuando ellos pueden ver la manera en que nosotros vivimos y la forma en la que nosotros mantenemos las relaciones unos con otros y aún con aquellos que no conocen a Dios. ¿Te ayudo? Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie un momento y vamos a orar. Háblale de ti al Señor. En este momento no le hables de otros. Háblale de ti. Dios, llévame a crecer. Llévame a vivir en otro nivel de madurez, al que tú me estás retando, al que tú me estás llamando. ¿A dónde me estás llamando? ¿Con quién quieres que vaya esta semana? ¿A quién quieres que le pregunte? ¿De qué forma? No en una actitud de soberbia, en una actitud amorosa, de humildad. Señor, te necesitamos. Cuando nos vemos, cuando me veo, yo, Magda, me descubro tan frágil y necesitada de ti. Pero gracias por la presencia bendita de tu Espíritu Santo, que nos afirma, nos impulsa, nos pone de pie. Pero no solamente nos pone de pie para continuar y nos fortaleces interiormente, pero para poder meter el hombro en la vida de otro y levantar la vida de otro. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestro corazón tan profunda, de tal manera que nos interesemos unos por otros, que podamos ser ese reflejo de Cristo, en ese amor genuino de querernos ayudar y bendecir, de interesarnos y de amarnos. De tal forma que, así como se decía de los discípulos, allí vienen estos que trastornan el mundo, allí vienen estos, quién sabe qué tienen, pero se aman de una manera tan extraordinaria, que entre ellos se defienden, que entre ellos se visitan, que entre ellos se levantan, que entre ellos se animan. Señor, queremos ser ese reflejo tuyo, como tu iglesia, ese tipo de bendición y ese tipo de amor. Sacude toda actitud de esa oveja gorda y rechoncha
hacia nuestro lado. Gracias porque creemos que en el transcurso de la semana pondrás oportunidades, y esa es mi oración. Señor, llévanos a vivir experiencias en donde esta semana podamos ponerlo en práctica, que podamos abrir nuestra boca y acércanos con aquellos que están necesitando escuchar de nuestra boca. ¿Te ayudo? Y entonces permitir que tu Espíritu Santo fluya maravillosamente y esa gente sea tocada y sean alcanzados y seamos más y más unidos como hijos tuyos y como iglesia tuya. Por Cristo Jesús, sella tu palabra, Espíritu Santo, en nuestro corazón y bendice a tu iglesia. Amén.